Hola, ¿cómo están gentes de YouTube y bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez con el primer video tutorial de Android y el primer video con voz locuendo. Cabe destacar que este video lo había hecho con mi voz real, pero lo quise corregir con la voz de locuendo para que se entienda, bueno como había dicho, y es que este video estuvo con mi voz real y no obtuvo buenos resultados, pero lo quise arreglar agregándole la voz de locuendo, que es la de Jorge, para que se entendiera mejor y así evitar algunos enredos. Cabe destacar que estoy colocando la voz de locuendo en Locuendo TTS Director en el computador, ya que para mí es un poco algo difícil hacer un video de este tipo, debido a que en los editores se me hace difícil hacerlo porque no tengo el tamaño de dedos adecuado, además que me tocaría hacerlo con el teclado con touchpad de esos para Android, peor ya que el problema es que el cursor de Android carece de funciones comparado a los cursores de equipos de escritorio y portátiles, por lo cual no he podido usar ni el CapCut ni el KineMaster lo he podido usar por eso, pero bueno, sigo con el video. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre una aplicación para Android, de una mensajería, y es una continuación de Messenger, más que todo de Windows Live Messenger, ya saben, los vídeos que había subido hace tiempo y vengo a retomar eso. Bueno, en este video vengo a instalar Mercury Messenger, que es la versión de Messenger de Android, una versión que para mí no es de las mejores, debido a los problemas que tiene. Bueno, aquí en Google escriben Escargot MSN, y este es el resultado que les va a salir a ustedes, pero de todas maneras les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan descargar. Bueno, aquí voy a hundir en descargas. Después a MSN Extras. Bueno, aquí primera vez nos encontramos con Messenger Plus 5.0, también está lo de NinaWiki. Todo lo de Messenger Plus. Y seguimos bajando y aquí nos encontramos con el Mercury Messenger, esta es la versión que dije que es para Android, pero ya verán los de esas cosas que había dicho antes sobre ciertos problemas que tiene esa aplicación, y para reafirmarlo, les iré mencionando en la aplicación. Entonces voy a descargar el archivo y listo, ya se está descargando la aplicación. Como ven, ya está descargada, entonces voy a la carpeta de descargas, donde yo tengo el programa. Y aquí me aparece el archivo APK, entonces hundimos el APK. Aquí pues les digo una cosa, y es que estos archivos es mejor tener una función marcada en los ajustes llamada orígenes desconocidos, o como se diga en las versiones de Android que tengan en sus celulares, ya que si no tienes esa opción marcada, obviamente no te va a dejar instalar el APK, pero de todas maneras esto no tiene nada de malo, ya que es una aplicación común y corriente más que todo, por eso tienen que habilitar esa función sobre orígenes desconocidos. Bueno, ya teniendo aclarado lo dicho anteriormente, le hunden en continuar por si les aparece esto. Bueno, aquí nos dice que tenemos que instalar la aplicación, entonces aquí le hundimos en instalar y la aplicación se instala. Listo, ya está instalado, por lo cual aquí le hundimos en abrir. Aquí aceptamos los permisos que nos pide hundiendo en continuar. Bueno, aquí se abre esta ventana diciendo que esta app se creó para una versión anterior de Android y es posible que no funcione correctamente y que busque actualizaciones o comunícate con el programador. Bueno, aquí le hundo en continuar y les explico que esta app tiene un poco de errores, por lo cual les voy a mostrar. Bueno, aquí ya inicio sesión y estos son los que tengo agregado en Escargot. Uno de los errores que tiene es la interfaz, ya que es demasiado plana, y otra cosa es lo desordenado que está. Aquí están los chats donde tengo agregado ahí desde el Messenger o Windows Live Messenger, entonces aquí voy a colocar algunos de estos chats y verán cómo está distribuido los chats. Aquí están los emoticonos, además no sé si están los guiños ahí, pero bueno, no sé.
Aquí le envió un mensaje diciendo hola. Listo. Hay un problema en esta versión y es que no se conectan los chats, por eso al verme conectado en el Messenger original, o sea del computador, pues aparece conectado alguien y aquí en el celular no aparece conectado nadie, o sea como si nadie se hubiese conectado. Esos son los problemas que de verdad me ha hecho desconfiar mucho de esta aplicación. Además, cuando digo desconfiar no significa de tenerle cierto peligro y todas esas cosas, sino en desconfiar en cuestión de que no funcione bien, o sea en cuestión de que funcione más que todo, porque uno se da cuenta que hay personas que están conectadas y aquí no me dice que está conectado nadie y ese es el no convencimiento más que todo la confianza que le tengo y me ha hecho preferir hacer eso en el computador con el Windows Live Messenger. Otro fallo que le veo y es que en cuestión de los guiños, pues no aparecen, pero yo no sé si los guiños aparecerán por acá. Aquí los emoticones a ver si aparece. ¡Ay! Ya, a veces sucede esto de que se buguee la app, o sea se buguea y no sale nada. ¿Y eso pasa? Si vio, ahí se supone que debería salir los emoticones, pero no sale nada. Bueno. Pues esos son los puntos negativos que le tengo a la app. Aquí no sé si los de Escargot harán que esta app mejore a cada rato, o sea en vez de que esté como una beta a que esté completo el programa ya que estuviese funcionando y así poder conectarse, además de poder comunicarse con algunas personas desde Messenger y esta app. Bueno, hay una app que quiero mostrarles y es la versión original de Windows Live Messenger, que es esta y es la de Millowa y yo lo subiré a mi página y subirla al blog. Bueno, aquí voy a instalar Millowa. Aquí voy hundo en continuar y aquí si vieron, esta es la app original de Windows Live Messenger o como dice Messenger UITUI. Y aquí le hundo en instalar. Aquí voy a abrir, aquí obviamente me pedirá lo mismo de Mercury Messenger, por lo cual le hundo en continuar. Y esta app como dije está bloqueada porque debido a que dejó hace rato tener de soporte, aunque me gustaría que lo de Escargot le dieran soporte a la app para que así pueden reemplazar el Mercury Messenger o que tomen algo de esta app en el Mercury Messenger para que quede bien estable, además que le mejoren muchas cosas y un ejemplo es la interfaz, además que se conecten los usuarios etc. Bueno gentes, espero que les hayan gustado el video y de todas maneras me ha hecho muy difícil debido a que en ese tiempo no tenía computador y pues ya saben que le pasó a mi equipo y decidí grabar este video con mi voz real, pero no salió como me lo esperaba debido a los enredos entre otras cosas y lo eliminé en YouTube para volverlo a resubir y sí, va a estar muy editado debido a que en este video tuve más diálogos y otras partes explicadas, pero había un problema y es que no se escuchaba mucho el micrófono de mi celular, por lo cual espero que haya quedado bien este remake con la voz de Locuendo, por lo cual si les gustó el video denle me gusta, suscríbete y comenta que es gratis, además no olviden darle a la campanita para que YouTube verifique cuando yo suba un nuevo video, además en compartir el video para que más gente lo mire, no olviden visitar mi Twitter, X, mi página web, además del blog por supuesto y mis canales de otras páginas que no olviden visitar mi Patreon y además, si quieren comunicarme conmigo les agradecería que se unieran a mi Discord para comunicarme con ustedes y bueno, esto es todo el video y hasta la próxima, los saluda Frank969RP y hasta el próximo video gentes, saludos.